Hola a todos de nuevo, continuamos con el segundo vídeo de esta segunda parte de la lección 2 y nos vamos a centrar en la época de Snefru, dado que Snefru levantó tres pirámides, una en Meidum y dos en Dashur. Vamos a observar la evolución que se detecta en estas desde la forma que aún se utilizaba en la tercera dinastía hasta el nuevo modo constructivo que ya dará lugar en su clímax a las pirámides de Jufu y Jafra en la llanura de Giza. Fijémonos en la fotografía y esquema de la izquierda. Sabemos que la pirámide de Snefru en Meidum, que es la que empieza a construir durante sus primeros 15 años de reinado, pero también es la que rematará a final de su reinado, de unos 44 años de duración, pues bien, en la forma constructiva inicial, en la primera fase, va a ser una pirámide escalonada de 7 pisos, 7 escalones de altura, una pirámide que tendrá un núcleo de mampostería, un núcleo de aproximadamente unos 30 metros de lado, si hacemos caso de las mediciones tomadas por Wainwright cuando realizó un túnel a través de toda la pirámide precisamente para esto, para averiguar cómo era su estructura interna. Bien, pues a este núcleo se adosan en la fase inicial hasta 6 capas en talud inclinadas hacia adentro, unas capas de 75 grados de inclinación, lo cual nos recuerda aquella estructura que vimos en la pirámide de Java en Zaviet el Arian. Y en la parte externa de estos escalones pensemos que el revestimiento era de caliza, exactamente igual que se hará posteriormente en las pirámides cuando éstas tengan caras lisas. Y ya en una segunda fase constructiva, ahora fijémonos en el esquema de abajo a la derecha, en una segunda fase constructiva se añadirá una nueva capa, alcanzando la pirámide ya unos 8 escalones de altura. Ahora tendríamos que ir a Dashur para continuar con la evolución constructiva de Snefru, pero vamos a hacer aquí un paréntesis, volvemos a Meidum, porque Meidum en su fase constructiva final, la que observaríamos actualmente, se transformó en una auténtica pirámide de caras lisas. Para esto se rellenaron todos los escalones que hemos mencionado y además se construyó una serie de hiladas de piedra caliza en el exterior de caliza de Tura, conformando una pirámide de 92 metros de altura, 144 metros de lado y 51 grados 50 minutos de inclinación. La entrada a esta pirámide, como siempre, en el lado norte, a 18 metros de altura, y a partir de este punto se inicia un corredor de 1,55 m de altura, apenas no llega al metro de anchura, y unos 60 metros de longitud, hasta una serie de pequeñas cámaras que nos van a llevar hasta un pozo ascendente que es el que nos conducirá ya a la cámara sepulcral, cuyo suelo está curiosamente al nivel del suelo de donde se sitúa la pirámide de Meidum. Otras estructuras a las que hace falta referirse: la cámara funeraria que hemos mencionado, como vemos en la foto de la izquierda, tiene un techo abovedado, pero es un techo por aproximación de hiladas. Es la primera vez que se realiza esto en una cámara funeraria. Después veremos que es una construcción corriente de esta época. Otro detalle al que hace falta referirse: si nos fijamos ahora en la imagen de la derecha, la entrada está en el norte, que es este lado que vemos sombreado, y a la izquierda vemos cómo hay una pequeña estructura. Este lado izquierdo es el lado este, y esta estructura es el prototipo del templo funerario que en las siguientes generaciones irá creciendo en tamaño e importancia. Por lo tanto, se conserva la entrada en el norte para preservar esa simbología estelar que ya comentamos en otro momento, pero ahora además se añade una capilla en el lado este enlazando con la simbología solar.
Aparte de esto, hay que señalar la existencia de un recinto de 236 por 218 metros de lado. Y en el lado sur de este recinto situaríamos una pequeña pirámide de unos 26 metros de lado. Es una pirámide modesta, pero que hace las veces de tumba sur en el caso del complejo funerario del faraón Necherjet de la tercera dinastía. El simbolismo es exactamente el mismo, tanto la tumba sur de aquel faraón como esta pirámide satélite son tumbas para el Ka del faraón, por lo tanto tumbas en las que nunca se enterró nadie, solo simbólicamente el Ka del faraón, no fueron dedicadas para ese Ka del faraón. Bien, aparte de esto, vamos a señalar otro aspecto importante en la evolución de los complejos funerarios ahora ya en la cuarta dinastía. Desde ese pequeño templo funerario del lado este de la pirámide, templo que posee dos estelas enormes pero anepígrafas, desde ese templo, como decía, parte una rampa que va a conducir al llamado Templo del Valle. Esta rampa tiene 215 metros de longitud, 3 metros de anchura y originalmente tenía a ambos lados muros de unos 2 metros de altura, pero muros que acababan de manera redondeada y aparentemente no había techumbre en esta calzada, al contrario de calzadas posteriores. En fin, estamos viendo la estructura básica de un complejo funerario de la época de las pirámides. La pirámide, con su entrada al norte, el templo funerario en el este, el recinto que rodea el espacio sagrado de la pirámide, con la pirámide satélite, y la rampa que conduce al templo del valle. Estas son las estructuras básicas de un templo funerario. Vayamos ahora a Dashur, vayamos a la llamada pirámide romboidal de Snefru en Dashur, otra necrópolis. Meidum está de camino a la región del Fayum y Dashur queda al sur de Saqqara, por lo tanto, aún más al sur. Saqqara está al sur de Giza y Dashur al sur de Saqqara. Bien, la pirámide romboidal recibe este nombre por el aspecto que ofrece. Vemos que tiene dos inclinaciones distintas. La pirámide tiene una base de 188 metros de lado, alcanza los 105 metros de altura, pero hasta los 49 metros de altura la inclinación de la pirámide es de 54 grados 27 minutos, mientras que a partir de los 49 metros la inclinación de la pirámide se rebaja a los 43 grados 22 minutos. ¿Por qué hicieron esto? Evidentemente porque ya notaron cómo en el interior la estructura presentaba fisuras y por miedo a que todo el edificio se viniese abajo probablemente intentaron restarle masa a la parte superior de la pirámide realizando esa inclinación más baja. Bien, volvemos a ver los elementos que hemos descrito antes, pero aquí hay que hacer referencia a dos entradas, no solo la norte, que sí que la tiene, sino también otra entrada que de manera absolutamente inusual posee esta pirámide, una entrada en el lado oeste. De hecho, en esta fotografía, con no mucho esfuerzo, se puede ver por debajo de los 49 metros de altura, veréis un puntito negro. Bien, pues eso es la entrada oeste de esta pirámide. La pirámide romboidal de Snefru también presenta una característica constructiva especial. En la primera mitad vemos cómo hay bloques de hasta 1,85 m de longitud, pero que están inclinados hacia adentro, unas inclinaciones de 60 grados que hacen difícil la extracción y quizás por esto, bueno, pues esa pirámide se puede haber conservado mejor que otras en su revestimiento. Ya la parte superior, el revestimiento más bien es de hiladas horizontales. El recinto, que se aprecia perfectamente en esta imagen, aunque el muro haya desaparecido casi en su totalidad, es de 300 metros de lado. Y vemos como hay una pirámide a la derecha. Esa pirámide está en el lado sur. Evidentemente es la pirámide satélite, la pirámide para el Ka. Sí que quisiera recomendaros la lectura de un capítulo de mi libro La astronomía en el Antiguo Egipto, donde hago mención a diversas cosmogonías. Esto puede ser interesante para entender cuál era la concepción del nacimiento del universo por parte de los egipcios, teniendo en cuenta
que la pirámide, la estructura piramidal, podría representar el Benben, la colina primordial que emergió de ese océano primordial que los egipcios reconocían con el nombre de Nun. Y en el lado este de la pirámide romboidal encontramos una pequeña estructura, un prototipo de los futuros templos funerarios. Aquí esta estructura es de modestas dimensiones, si bien posee dos altas estelas que alcanzaban originalmente unos 9 metros de altura. Estas sí que presentan inscripción e iconografía, no como las de Meidum. Presentan el nombre del faraón, pero también al faraón sentado en su trono con la vestimenta del Jeb-Seb. Fijémonos en la necrópolis de Dashur. La pirámide romboidal es la que vemos en la parte superior a la derecha. Bien, pues desde el recinto de 300 metros que hemos descrito parte una rampa que nos conduce al llamado templo bajo, aunque en realidad posiblemente es un templo intermedio. Esa rampa alcanza hasta ese punto unos 700 metros de longitud y tiene 3 metros de anchura y unos muros que casi alcanzan los 2 metros de altura, similar por tanto al caso de Meidum. Pero desde este templo intermedio que comento, probablemente aún tendríamos que continuar la rampa hasta una posición más baja que correspondería con el auténtico templo del valle de esta tumba, un templo que aún no ha sido estudiado por la zona en la que se encuentra. Vayamos ahora más al norte. Vamos a ir a la llamada pirámide roja de Snefru, la tercera de las que estamos mencionando. La pirámide roja de Snefru está a 2 kilómetros al norte de la pirámide romboidal, tiene 220 metros de lado, por lo tanto, en cuanto a anchura, es la segunda pirámide más grande después de la Gran Pirámide, la pirámide de Jufu, pero dado que la inclinación de sus lados es de 43 grados 22 minutos, exactamente la misma que la parte superior de la pirámide romboidal, nos encontramos con que su altura aproximadamente es de 104-105 metros, es decir, lejos de la segunda posición que por su base le correspondería. La pirámide roja tiene la entrada a 28 metros de altura, es un pasillo de 1,2 metros de alto, unos 27 grados de inclinación, que nos lleva a dos antecámaras con bóveda por aproximación de hiladas. Las dos antecámaras superan los 12 metros de altura, pero la cámara sepulcral, que también utiliza una bóveda por aproximación de hiladas, ya casi llega a los 15 metros de altura. Como curiosidad, mencionar que aquí se hallaron los restos de un hombre momificado que tal vez pudieran ser los del propio Snefru. Después, otra cuestión, y es que el Instituto Arqueológico Alemán, por parte del excavador Rainer Stadelmann, aquí encontró el piramidión original de esta pirámide, un piramidión de 1,57 metros de base. El recinto de la pirámide es de 263 por 249 metros, pero lo importante en esta estructura quizás es lo que halló Stadelmann en sus excavaciones. Él estuvo excavando, limpiando los restos acumulados del lado este de la pirámide y aquí halló datos de interés. Por una parte, en la primera hilada, en la base de la pirámide, halló un grafito del año 30, en realidad año 15, contando los bienios, correspondería al año 30 de Snefru. Pero en otro bloque situado 30 hiladas por encima del anterior, encontró un grafito que hablaba de una fecha 4 años posterior. Claro, esto es magnífico porque vemos cómo solo 4 años fueron necesarios para pasar de una primera hilada a una hilada número 30, y teniendo en cuenta que el porcentaje mayor de masa, de volumen de una pirámide se halla precisamente cuanto más cerca de la base estemos,
quiere decir que estos datos nos sirven para calcular bastante bien cuál era la velocidad de construcción de un edificio de estas dimensiones. Con esta última imagen ya os quiero mostrar un esquema del perfil de las pirámides desde la época arcaica hasta el Imperio Medio para ver a grandes rasgos cómo evolucionaron. Recordemos que las primeras pirámides, por ejemplo, pusimos, si os acordáis, aquel caso de la pirámide de Java en Zaviet el Arian, presentan un núcleo al que se adosan toda una serie de capas de anchura variable, pero según pirámides, claro, capas que pueden ser de unos 2 metros de ancho más, en fin, son capas que a modo de capas de cebolla se van agolpando a ese núcleo, capas en talud que corresponderían a la imagen número 1 que vemos aquí. Pero ya posteriormente, cuando llegamos a la cuarta dinastía y más bien a la época de Jufu, nos encontramos con una pirámide construida a base de bloques en hiladas horizontales con un revestimiento exterior con una piedra de mayor calidad. La interior caliza de la cantera local y la exterior caliza de Tura, que es una caliza más densa. La imagen número 3 nos mostraría las pirámides más bien propias de la quinta, sexta dinastía. El núcleo es escalonado, es irregular en el sentido de que las piedras están mal trabajadas, pero ya a este núcleo se asocian una serie de hiladas horizontales que una vez más vuelven a acabar con un revestimiento exterior de mejor calidad. Y cuando ya llegamos al Imperio Medio, tenemos un caso totalmente distinto. El núcleo, el mayor volumen de la pirámide, lo ocupa millones de ladrillos, de adobe en realidad, y todo esto en su revestimiento exterior apoyado en una piedra caliza de buena calidad. Por lo tanto, aparentemente una pirámide de la cuarta dinastía podría ser muy similar a una de la dinastía 12, pero una vez quitamos ese revestimiento o hacemos un perfil del interior de la misma, cuando vemos que las diferencias son notables. De hecho, las que mejor se conservan son precisamente las de la cuarta dinastía, porque su construcción tiene mejor calidad, al contrario de estas de la quinta, sexta o del Imperio Medio. Y un último detalle. Generalmente se habla de Jufu, de Keops, como el gran constructor, pero si vemos los millones de metros cúbicos de piedra empleados por Jufu y comparados con los de su padre Snefru en sus 3 recintos funerarios de Meidum y Dashur, comprobamos cómo en realidad es Snefru el que debería llevar el título de gran constructor, puesto que él suma cerca de 3,5 millones de metros cúbicos de piedra, mientras que Jufu, su hijo, apenas supera los 2,5 millones de metros cúbicos. En todo caso, exceptuando Snefru, Jufu y Jafra, vemos como el resto de faraones están muy lejos de esas cifras astronómicas exorbitadas de volumen de metros cúbicos de piedra empleado por estos 3 faraones.